En 2001, un ingeniero de 51 años cerró uno de los cheques más grandes de la historia empresarial española. Vodafone pagó 24.000 millones de euros por Airtel, la operadora que él mismo había levantado desde cero. Cualquiera se habría retirado con eso. Ignacio Sánchez Galán hizo lo contrario. Se fue a dirigir una eléctrica de Bilbao con presas de mediados de siglo y fama de negocio aburrido. Nadie entendió por qué. 25 años después, esa decisión explica exactamente por qué tu recibo de la luz dice lo que dice. Bienvenidos a la realidad. Esto es Visión sin humo. Para entender qué vio Galán, hay que remontarse más atrás todavía. En 2026, Iberdrola celebra 125 años de historia corporativa, una cuenta que arranca en 1901 con Hidroeléctrica Ibérica, una de las compañías que con el tiempo y tras sucesivas fusiones acabaría formando la Iberdrola actual. Desde el principio, esas empresas construyeron presas en los ríos del norte y el centro de la península para llevar electricidad a fábricas e industrias que hasta entonces dependían del carbón. Muchas de esas presas siguen en pie y siguen produciendo electricidad hoy, casi sin cambios estructurales desde que se inauguraron. El agua que cae sobre ellas no le cuesta €1 a la compañía, y ese detalle, que en 1901 era simplemente una ventaja de ingeniería, es la pieza que, 80 años después, alguien aprendería a convertir en la máquina de generar dinero más eficiente del sector eléctrico español. Galán llegó a Iberdrola como vicepresidente ejecutivo y consejero delegado en 2001, y en 2006 fue nombrado presidente ejecutivo, cargo en el que sigue 20 años después, reelegido de forma casi unánime en cada junta de accionistas. Antes de la eléctrica, antes incluso de Airtel, había dirigido una empresa de motores de aviones de combate para el Eurofighter y había integrado a trabajadores del Naval de Bilbao en una fábrica de turbinas. Su especialidad, la que repitió en cada empresa que dirigió, no era vender un producto mejor, era identificar qué activo, dentro de un negocio complicado, tenía valor garantizado a largo plazo, aunque nadie más lo hubiera notado todavía. Nadie ha contado en público el momento exacto en que Galán llegó a esta conclusión, pero sus decisiones desde mediados de los 2000 hablan por sí solas. El activo que de verdad le interesaba proteger en Iberdrola no eran las centrales, ni las presas, ni los molinos de viento. Era el cable. Fabricar electricidad, ya fuera con agua, gas o viento, siempre iba a depender de precios que suben y bajan, de una guerra en el otro extremo del mundo, de una sequía, de un invierno más frío de lo normal. Pero la infraestructura que lleva esa electricidad desde la central hasta el enchufe de tu cocina, los cables de alta tensión, los transformadores, la red de distribución entera, es un monopolio natural regulado por ley, con una rentabilidad fijada por el Estado durante décadas, casi sin competencia posible. Nadie puede tender un segundo cableado paralelo al tuyo solo porque tenga una oferta más barata. Si quieres luz en tu casa, tienes que pasar por la red que ya existe, y esa red, cada vez más, es de Iberdrola. Pero antes de llegar a esa jugada, hace falta entender por qué el agua gratis de esas presas centenarias se factura como si fuera la más cara del mercado. Imagina que vas al supermercado a comprar pan, leche y caviar. Los tres productos van juntos en la misma cesta, en la misma caja. Y la ley dice que si el caviar es lo más caro de la cesta, tienes que pagar también el pan y la leche al precio del caviar. Así, exactamente así, funciona el mercado eléctrico español desde su liberalización a finales de los años 90. Todas las tecnologías cobran lo que marca la más cara de cada hora, casi siempre el gas. Iberdrola no necesita que suba el precio del agua de sus presas. Le basta con que suba el precio del gas de otra central, en la otra punta del país, para que el margen de toda su producción hidroeléctrica se dispare sin mover un solo euro de inversión. El 5 de mayo de 2022, en un acto de presentación de la futura gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, Galán dijo en voz alta lo que la compañía llevaba años pensando en privado: que solo los tontos seguían pagando la tarifa regulada marcada por el gobierno. La frase indignó a media España en cuestión de horas. Pero, leída con frialdad, no era un desliz. Era la confesión de un hombre que sabe exactamente cómo funciona el sistema que él mismo ha ayudado a moldear durante 2 décadas, y que da por hecho que el resto de la población no tiene por qué entenderlo igual de bien. En junio de 2025, con mucho menos ruido del que merecía, se produjo un relevo silencioso en la cúpula de Iberdrola. Pedro Azagra, hasta entonces consejero delegado de la filial estadounidense Avangrid, fue nombrado nuevo consejero delegado del grupo, un cargo operativo que hasta ese momento ocupaba Armando Martínez. Galán, que sigue siendo presidente ejecutivo desde 2006, no cedió su puesto. Lo que cambió fue quién gestiona el día a día bajo su estrategia. Es el mismo patrón que se repite en cada empresa que ha dirigido.
construir el sistema desde arriba y dejar que otro lo opere abajo mientras él se concentra en la siguiente jugada. Y la jugada, en 2026, ya tiene resultados sobre la mesa. En el primer semestre del año, Iberdrola ganó 4.336 millones de euros, un 22% más que un año antes, e invirtió 7.010 millones, de los cuales casi 4.400 millones fueron directamente a redes, un salto del 42%. El plan hasta 2028 contempla 55.000 millones de euros más para duplicar sus activos regulados hasta los 90.000 millones. En paralelo, la compañía ha ido soltando lo que ya no encajaba en ese plan. En abril de 2026 cerró la venta completa de su negocio en México, más de 25 años de presencia en el país, por 3.643 millones de euros, dinero que ya se ha reinvertido en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, los mercados donde hoy se concentra más del 70% de toda su inversión. Hay todavía un último frente, menos conocido, que cierra el círculo. España es, junto a Venezuela, uno de los países del mundo con más condenas internacionales pendientes de pago por haber recortado de forma retroactiva las primas a las renovables hace más de una década. Los inversores afectados, entre los que está Iberdrola, reclaman ya más de 2.300 millones de euros, y varios tribunales internacionales, incluido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, les han dado la razón frente al Estado español. Gane quien gane las próximas elecciones, esa factura judicial sigue su curso, y alguien tendrá que pagarla. El hombre que en 2001 vendió un teléfono por 24.000 millones de euros, lleva más de 2 décadas construyendo algo todavía más rentable que un teléfono. Una red que no puedes dejar de usar, cuyo precio no depende de si llueve o no llueve, y cuya rentabilidad está garantizada por ley, gestione el día a día quien gestione bajo sus órdenes. La próxima vez que veas un anuncio de Iberdrola con paisajes verdes y música inspiradora, ya sabes qué hay detrás del decorado. No una empresa que vende electricidad, sino una empresa que es dueña del cable por el que no puedes dejar de pasar. Los imperios modernos no se conquistan con ejércitos, se conquistan controlando las necesidades que no puedes rechazar. Si quieres entender cómo se diseña la escasez para maximizar el dividendo, suscríbete para tu dosis semanal de análisis real. Soy Víctor y esto es Visión sin Humo. Nos vemos en el próximo golpe de realidad.